Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el diagnóstico. La idea es en este video hacer un diagnóstico rápido en los niños, tratar de hacer un diagnóstico diferencial lo más rápido posible, ver cuáles son los signos y los síntomas que son patognomónicos de cada enfermedad y de esta manera hacer un diagnóstico un poco más expedito. Lo más común en traumatología y ortopedia es ver que los pacientes tengan algún dolor, que tengan inflamación, que tengan crepitación en el caso de una fractura, que tengan limitación e impotencia funcional o alguna deformidad como tal. Eso quizás no nos sea parte del diagnóstico, pero no nos da el diagnóstico completo. Por lo tanto, hay que buscar cuál es el signo patognomónico, hay que buscar cuál es el síntoma patognomónico y de ahí ya orientarnos básicamente a cuál es la patología final. Nunca debemos dejar de buscar signos que son de alarma, que son importantísimos, bien, como el llenado capilar, los pulsos, si existe alguna deficiencia neurológica como tal, y saber que los síntomas pueden ser leves, graves o moderados, pero cuando tienes algo que se te sale de control, por ejemplo un dolor invalidante, que haya cambios de coloración, que existan parestesias, entonces ya debemos considerarlos banderas rojas, ¿sí? Entonces, ya con esto estamos tratando de descartar las patologías más graves. Empecemos de una vez. Un paciente, para hacer el diagnóstico de un dedo en resorte, en niños solamente tienen que observar que existe resalto cuando el niño flexiona y extiende. ¿Y cuál es la conducta con este paciente? Derivar al paciente. ¿Por qué? Porque el traumatólogo decidirá si lo lleva a una cirugía o espera un poco más para hacer ese procedimiento. En el caso de un ganglión, el ganglión no es más que un quiste sinovial, es una falla en la cápsula posterior o anterior de la articulación y sale líquido sinovial. Ese líquido sinovial se expresa como una tumoración renitente en el dorso de la muñeca. ¿Sí? Entonces, si ves una deformidad, una tumoración que es adherida a plano profundo y no adherida a plano superficial y tiene esa consistencia renitente que es como gomosa, que es una sustancia dura pero que puedes deformarla con bastante presión, hay que referirla porque si hay dolor, bien, si hay molestia, hay que operarlo. Fractura distal de radio. Tan fácil como vemos una deformidad visible en el tercio distal del antebrazo y lo podemos palpar. Vamos a ir palpándolo y a la palpación profunda vamos a ver que hay un punto de máximo dolor óseo. El detalle está en estos pacientes como la fractura de la derecha, que es una fractura en rodete que no tiene nada de deformidad, por ende el diagnóstico lo va a hacer con la palpación profunda y darte cuenta que está sobre la metáfisis del radio. Torsión tibial interna. La torsión tibial interna, vamos a ver un paciente que tiene una marcha intrarrotada. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con la anteversión femoral. Pero el ángulo muslo-pie es el que me va a dar el diagnóstico. Observen, tengo el paciente en decúbito prono, con las rodillas flexionadas en 90 grados y podemos ver desde la parte de arriba cómo está la orientación del pie con respecto al muslo. ¿Sí? Cuando ya la punta de los pies están hacia adentro, los talones se separan y sobrepasa un ángulo de 20 grados, ya podemos hablar que hay una torsión tibial interna. Hay que derivar a este paciente. Una fractura de antebrazo, vamos a ver una deformidad visible o palpable con un punto de máximo dolor sobre el hueso. Es importante que si hay un punto de dolor y dolor intenso donde cambie de 2 centímetros a otro centímetro la intensidad del dolor, aquí nos damos cuenta que hay que hacer una radiografía del antebrazo y tenemos que descartar una fractura que puede no estar desplazada con los huesos alineados. Este paciente hay que inmovilizarlo y derivarlo para ser resuelto por el traumatólogo. La luxación de codo. Aquí tenemos que estar pendiente con un triángulo llamado triángulo de Nelaton, que no es más que las referencias del olecrano con el epicóndilo externo y el epicóndilo interno llamado epitróclea. Estos 3 puntos tienen que formar un triángulo viendo de la cara posterior del codo. Si ese triángulo se pierde, hablamos de que hay una luxación del codo, ¿sí? Siempre y cuando exista una deformidad. Comúnmente es una deformidad más marcada, una deformidad más importante.
Con respecto a la fractura supracondilia, vamos a ver también una deformidad, puede tener un poco menos de deformidad que la luxación, pero ese triángulo se mantiene. ¿Por qué? Porque tanto el epicóndilo, el olecranon y la epitróclea se mantienen en un solo fragmento. Vean como aquí, vean este paciente con un edema, con una deformidad hacia el varo, y es porque esa fractura está trasladada y rotada. Una fractura de clavícula. Puede existir una deformidad palpable, podemos ver la deformidad o simplemente ir palpando y palpar la deformidad, ¿sí? Si es una fractura no desplazada, quizás no palpemos la deformidad, pero sí un punto de máximo dolor. Y si hay un punto de máximo dolor en el hueso, hay que descartar una fractura de clavícula. La escoliosis puede tener varios signos, que si deformidad escapular, que si desviación del cuello, desviación del hombro hacia un lado, un hombro más alto que el otro, que si la pelvis inclinada, pero el test de Adam es el que te va a decir si existe o no alguna escoliosis, porque necesitamos una rotación de las vértebras. Le decimos al paciente que se flexione con las rodillas extendidas y que con sus dos manos toque la punta de los pies, y ahí podemos ver cómo se forma la jiba torácica, que no es más que la expresión de una rotación vertebral. Epifisiolisis del adolescente. El fenotipo del paciente nos va a decir exactamente qué tipo de patología estamos enfrentando. Es un paciente que es gordito, un paciente adolescente, un paciente que cuando lo examinan puede tener algo de ginecomastia o más grasa de lo normal. Tiene dolor intenso en la cadera, cojera, un dolor súbito que puede ser con un paso, puede ser con algún traumatismo, pero no es más que reblandecimiento de la fisis femoral, y vean como el núcleo vean como la cabeza femoral se va hacia atrás y hacia abajo en esa radiografía. La enfermedad de Perthes son niños un poco menores, más en niños que en niñas, pero casi siempre es un dolor entre 7 a 10 años y el niño cojea. Hay una cojera, entonces cuando lo mandan a caminar al niño se van a dar cuenta que hay una pelvis que está un poquito más inclinada, y si le ponen toda la carga de ese peso toda la carga de su peso sobre esa extremidad, se van a dar cuenta que hay un signo llamado signo de Trendelenburg, que va a ser positivo, que no es más que la insuficiencia de los músculos glúteos medianos. En el caso de la displasia de cadera, los signos de Barlow y Ortolani pueden estar presentes solo si el paciente realmente ya tiene una cadera que se luja, que se sale o que se mantiene fuera, o que se contiene dentro de la articulación pero se sale muy fácilmente. Por ende, cuando ya el paciente llega con estos grados, es una enfermedad que está avanzada. El diagnóstico va a ser radiológico. Tenemos que evaluar bien la radiografía, saber cuáles son los parámetros ideales de una radiografía, que las ramas iliopúbicas y ilioisquiáticas estén más o menos al mismo nivel, que los cartílagos irradiados se vean bien, lanzar bien la línea de Hingel-Reiner con la línea de Perkin, que es una línea perpendicular en el borde acetabular externo, y ver cómo está el ángulo de inclinación. Tenemos las tablas especiales para determinar cuáles son los ángulos. Básicamente nos movemos entre los 31 y los 33 grados en niñas a los 3 meses, y entre los 28 y los 29 grados en niños. Recordar siempre que los niños tienen ángulos menores. El arco de Shenton se tiene que mantener y estar buscando si existe o no ascenso femoral, y que los núcleos epifisarios de la cabeza femoral se encuentran en el cuadrante interno del cruce de la línea de Perkin y la línea de Hingel-Reiner. Tendinosis rotuliana. Aquí tenemos que diferenciar entre el dolor en la rótula y el dolor en el polo inferior de la rótula. ¿Sí? Un dolor sobre el tendón es una tendinosis rotuliana. Un dolor en el polo inferior de la rótula es una osteocondritis rotuliana. ¿Sí? Y un dolor en la tuberosidad anterior de la tibia, que sea solamente del hueso, con algo de deformidad y algo aumento de tamaño, va a ser una enfermedad de Osgood-Schlatter. Entonces tienen que hacer el diagnóstico diferencial entre una y otra. Observen aquí lo que le hablaba, el Osgood-Schlatter, una imagen lateral, una fotografía de una pierna lateral. Miren cómo está el aumento de la tuberosidad anterior de la tibia. Hay dolor en la palpación, en la tuberosidad, y casi siempre son pacientes que tienen o son pacientes o muy sedentarios o que están haciendo bastante actividad deportiva. Con respecto al pivot, este diagnóstico puede ser un poco más fácil
porque el paciente puede tener ya una deformidad, un gran acortamiento del Aquiles, como un pie aducto, con un pie en equino, con un pie en varo, con esta línea en todo en la mitad de la planta, ¿sí? Que prácticamente me divide el pie en posterior y anterior. O puede ser un diagnóstico un poco más difícil, como el pie que están viendo en la porción derecha. Observen cómo los dos pies casi tienen la misma actitud, pero cuando vamos a hacer el examen físico, por eso es importante tocar y palpar, nos vamos a conseguir con un pie derecho bastante rígido y que no tiene dorsiflexión. El pie plano. Tenemos que estar pendientes siempre de las edades, ver cuáles son las edades donde nos vamos a mover. En niños pequeños con los talones que están completamente desalineados, observen aquí en la imagen de la derecha cómo el tendón de Aquiles se desvía completamente en varo. Esta desviación incluye también al calcáneo. Cuando el paciente está de puntillas, es capaz de corregir ese valgo del calcáneo y llevarlo a una posición neutra o a una posición en varo. Esto me va a dar la flexibilidad del pie. Entonces, si ese pie se mantiene así flexible, casi siempre no nos da problemas. Miren, observen cómo se ve el arco plantar interno bien marcado, y solamente si ese pie se hace doloroso o tiene molestias con el calzado, es que vamos a referirlo para ser resuelto en la consulta. El pie cabo no es más que la expresión contraria a la del pie plano, pero aquí lo ideal es siempre referirlo. ¿Por qué? Porque este es un pie que puede estar, puede tener una aducción, puede tener un acortamiento de los tendones extensores, te produce unos dedos en garra, lo ves en la cara posterior y tiene el calcáneo en varo y tiene el arco longitudinal aumentado. Entonces aquí vemos simplemente que si los dedos están en garra y con el arco longitudinal aumentado, siempre hay que descartar una lesión neurológica en este paciente. Con respecto a la enfermedad de Sever, es un paciente que refiere dolor en la planta del pie, es un niño alrededor entre los 6 y los 8 años, y tiene dolor en el talón. Cuando el niño tiene dolor en el talón, hay que pedir una radiografía y ver si el núcleo epifisario del calcáneo en la zona de apoyo está fragmentado. Si está fragmentado y más radiodenso, pensamos en que estamos ante una enfermedad de Sever. Con respecto al esguince del tobillo, aquí hay contradicciones si el niño tiene o no un esguince de tobillo, porque los ligamentos son muy fuertes. En el niño casi siempre se fractura primero el hueso antes de romperse un ligamento. Entonces vamos a hablar solamente de una distensión ligamentaria y esto lo vamos a clasificar como un esguince de tobillo. Es difícil clasificarlo en los niños, pero los criterios de Ottawa se cumplen igual para los niños. Tenemos que evaluar siempre si el niño puede dar varios pasos, por lo menos 4 pasos, si el niño tiene dolor en la cara posterior del malleolo lateral, si tiene dolor en la cara posterior del malleolo medial, si tiene dolor en la base del quinto metatarsiano y si tiene dolor sobre el hueso navicular o el escafoides tarsiano. Si no tiene dolor en ninguno de estos puntos, ya es capaz de dar los pasos independientemente del edema, ¿sí? Podemos descartar que sea una lesión del tobillo, una fractura de tobillo. Si no hay una fractura, lo diagnosticamos como un esguince. El tratamiento va a ser siempre mantenerlo en reposo, poner bastante hielo, ¿sí? O que el hielo no sobrepase los 10 minutos porque me produce un espasmo arterial. 10 minutos, le ponemos el hielo cada 2 horas o cada hora, le colocamos una venda compresiva para controlar el edema y la extremidad tiene que estar en elevación. Con respecto a las infecciones, hay que estar pendiente que cuáles son los signos de fologosis. Es una articulación que bien sé que puede ser la cadera, la rodilla, el codo, y va a tener calor, va a tener rubor, que es una articulación que va a estar roja, ¿sí? Va a tener un aumento de temperatura. Y estos signos son signos importantísimos para descartar una artritis séptica. En niños muy pequeñitos la fiebre puede no estar presente, pero la mayoría en niños ya mayores de 2 años ya casi siempre se expresa la fiebre. Entonces, si tiene signos de flogosis con una actitud en flexión de alguna articulación, bien sea la cadera, la rodilla, el codo, que son las articulaciones donde más se presenta, descartar una artritis séptica.
¿Bien? Siempre es preferible referirlo o derivarlo y que nosotros descartemos la enfermedad a que ustedes se queden con un paciente que las bacterias le están dañando el cartílago. Con respecto a la osteomielitis, el diagnóstico es más puntual porque ya no es la articulación, sino es la presión sobre la metáfisis. Hay un signo incluso llamado de one finger pain, que es dolor en un punto, es un dolor exquisito específico de un punto que es la zona de la cortical del hueso que ya está afectada por la infección. Entonces vamos a tener dolor, vamos a tener fiebre y vamos a tener un punto óseo doloroso importante. Se le hacen los exámenes igual de laboratorio, pero a veces los exámenes de laboratorio no reportan nada y aún así no podemos descartar la osteomielitis. Entonces, para llevarse al box, importantísimo, no perder el tiempo, invierta el tiempo, piense siempre en cuál es el signo patognomónico que le va a dar la enfermedad, en que lo va a diferenciar de alguna otra enfermedad. Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Siempre descarta un proceso infeccioso. ¿Sí? Siempre descarta un proceso infeccioso en algún paciente que tiene edema y dolor. Al descartar la infección, usted se queda tranquilo y tiene el tiempo suficiente para hacer otro diagnóstico, descartar patología inflamatoria, descartar patología tumoral o descartar patología traumática. ¿Sí? Y si el paciente tiene molestias o tiene dolor o tiene limitación, pida una radiografía, a menos que usted tenga criterios como los criterios de Ottawa o tengan pacientes que no tienen dolor en ningún reborde óseo, entonces usted no pide la radiografía, pero siempre con un criterio y que sea un criterio marcado. ¿Bien? Bueno, éxito con sus pacientes.